Nos estamos ya acercando a la parte final de este seminario. Estamos ya en la sexta sesión denominada Estudiantes, Participación Estudiantil y Equidad, nuevos retos derivados del uso de la inteligencia artificial. Y llegamos, como digo, a la última sesión de esta cuarta edición del evento titulado Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Enseñanza Superior. Hemos hecho un importante recorrido por la gestión universitaria y el papel de la inteligencia artificial. También han estado presentes dos terrenos especialmente interesantes como son la docencia y la investigación. Y no podía faltar también abordar el tema de las nuevas tecnologías y las inversiones que toda universidad debe hacer. Y unido a ello, y no menos importante, los marcos regulatorios en torno a la inteligencia artificial y las instituciones de educación superior. Para terminar este seminario hemos querido dar voz también a los estudiantes, actores protagonistas de las instituciones de educación superior. Al fin y al cabo, lo que vamos a pretender en esta mesa es responder al interrogante del papel de la inteligencia artificial y los estudiantes como actores activos de un escenario dinámico que son las universidades del siglo XXI, instituciones que deben de formar a sus profesionales, pero que también deben formar a los ciudadanos. Saludamos al magíster Pedro Duval, subsecretario general del Organismo Internacional de la Juventud, OIJ, que nos acompaña de manera virtual. Muy buenas tardes ya, o te seguimos en días. Tardes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, aquí desde Madrid, ya buenas noches creo. Magnífico, gracias Pedro. Saludamos también a Esther Lence, estudiante de doctorado y Organización de Estados Iberoamericanos. Muy buenas tardes o para ti. ¿Nos escucha? Días en mi caso, desde México. Buenos días. Perfecto. Saludamos al padre Harold Castilla, rector de Uniminuto. Bienvenido. Buenas tardes también para mis compañeros de mesa, Pedro, Esther, por supuesto, a unir y pues aquí estamos para seguir aprendiendo de todos. Magnífico, muchas gracias, padre. Para presidir y moderar esta mesa nos acompaña el doctor Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUL de Colombia. Bienvenidos y un aplauso para ellos para esta última sesión de esta jornada. Muy buenas tardes a todos. Esta es la última sesión de estos 2 días de trabajo que hemos tenido en este importante escenario, evento académico liderado por la UNIRI y por el conjunto de actores del sistema de educación superior del país, tocando un tema central, relevante, alrededor de la inteligencia artificial y cómo ella pues influye, determina, moldea todo el quehacer, no solo en el sistema educativo, sino en las dinámicas productivas y sociales de un país. Y pues esta sesión tiene que ver con la participación de los estudiantes y la equidad, los nuevos retos derivados del uso de la inteligencia artificial. Y mirar la participación estudiantil en varias direcciones. La participación estudiantil en el proceso mismo de formación, cómo se involucran los jóvenes, cómo asumen ese proceso de manera autónoma y responsable con todos estos avances y adelantos, pero también la participación estudiantil en términos de formación ciudadana, ejercicio de la ciudadanía, lo que uno podría llamar la participación política. En estos tiempos de masificación de los medios, de masificación de la información, ¿cómo se está moviendo la juventud? ¿Qué la está moviendo? ¿En qué dirección se mueve? ¿Con qué intención se mueve? Y cómo esa participación le da forma, configura nuevos escenarios. Así que vamos a tratar de mirar o hacer esa mirada de la participación. Por supuesto, el tema de equidad, que es un tema fundamental allí en ese escenario, y cómo la inteligencia artificial pues logra, en el caso del sistema educativo y particularmente el sistema educativo colombiano, mayores niveles de simetría social, partiendo de que pues si algo evidencia en Colombia, para no referirme a otros países de la región, las profundas asimetrías sociales tiene que ver con
el acceso a la educación en todos sus niveles. Las estadísticas así lo muestran: educación urbana, centros urbanos, educación rural, lo que tiene que ver con género, con edades, con posición social, con posición geográfica. Y todos son factores que determinan indiscutiblemente cuando hablamos nosotros de calidad educativa. Así que este panel abordará indiscutiblemente esas variables con la participación de tres expertos: Alexandre Pupo, que es el secretario general del Organismo Internacional de la Juventud; participación estudiantil en la construcción de una universidad ética y digital; la magíster Esther Lenche, estudiante de doctorado y organización de Estados Iberoamericanos, integridad académica en tiempos de inteligencia artificial generativa, riesgos, soluciones y corresponsabilidad estudiantil. Pues y el padre Jaro Castilla, que es el rector general de Uniminutos, vicepresidente de ASCUN, y una persona que en los últimos años ha venido abordando indiscutiblemente el tema de la inteligencia artificial y su incidencia en la educación. Así que vamos a comenzar con el doctor Alexandre Pupo, a partir de una pregunta que sería una pregunta general para todos y tiene que ver con cuáles son los principales desafíos de la inteligencia artificial frente a los procesos educativos actuales. Doctor Alexandre, tiene usted el escenario. Bien, con gusto dirijo la palabra, pero aquí está conectado Pedro Duval, al final no Alexandre. Pero muchísimas gracias, Jairo, por tu pregunta y a UNIR y a todas las organizaciones por la invitación a OIJ. Pues a respecto de la pregunta, yo suelo empezar aclarando algo, que el principal desafío del tema al final no es tecnológico, sino que pedagógico, ético y político. Porque la universidad, por su naturaleza, eh, es un espacio de reflexión crítica, no simplemente de transmisión de contenido o entrenamiento técnico, ¿no? Eso debería ser un espacio de pensamiento crítico, creación científica, humana, interpretación de la realidad a partir de los problemas concretos de nuestras sociedades, que son, en última instancia, problemas humanos, ¿no? Y en este sentido, la inteligencia artificial introduce una tensión muy clara, porque por un lado es una tecnología que funciona a partir de la automatización, la estandarización, la optimización de los procesos, ¿no? Y por otro, el proceso formativo universitario requiere el diálogo, el conflicto cognitivo, la reflexión, tiempo para pensar y producir sentido. Y ahí aparece, creo, el primer gran desafío, que sería evitar que el proceso educativo se reduzca a este entrenamiento adaptativo, ¿no? Si la IA, si la inteligencia artificial se incorpora sin un proyecto pedagógico claro, ahí tenemos el riesgo de convertir la formación en mera adaptación funcional a sistemas que son automatizados, ¿no? Por eso yo defiendo que la inteligencia artificial debe responder y servir a un proyecto educacional y no orientar o comandar un proyecto que sería sí o sí de reproducción o casi de sumisión a algoritmos, ¿no? Lo que nos lleva al segundo desafío, que es la erosión del diálogo pedagógico. Porque la educación no es solamente responder preguntas correctamente, sino problematizar los temas, ¿no? Y si antes de la inteligencia artificial, la educación y el espacio universitario no deberían ser solo de absorción de información del profesor o de una submisión a una autoridad, ahora el riesgo es que la submisión pedagógica se convierta a la inteligencia artificial, ¿no? Que se reproduzcan las respuestas inmediatas sin mediación crítica, o hay un peor, que se generen informaciones creíbles pero incorrectas, que es lo que se llama de alucinación, ¿no?
Y el tercer desafío, ya me voy terminando la respuesta, es lo que se podría llamar de la naturalización de una racionalidad instrumental, en la cual la eficiencia, la productividad, la rapidez pasan a ser los criterios dominantes del valor educativo y no la calidad y la solidez metodológica, ¿no? Eso sin hablar, claro, de los riesgos de protección de datos, pérdida de autoría de los trabajos académicos. Eh, por eso, más que preguntarnos si la inteligencia artificial puede estar en la universidad, la pregunta sería, ¿bajo qué proyecto educativo, con qué límites éticos, con qué responsabilidad política la incorporamos? Porque la inteligencia artificial ya está, ya es una realidad. Así que esos serían un poco los principales desafíos, creo, que se puede enumerar frente a los procesos educativos. Padre Harold Castilla. Muchas gracias, Jairo. Te saludo agradeciendo tu moderación en el marco de este cuarto seminario internacional al que hemos sido invitados. Agradecer a UNIR y a todas las asociaciones que se han unido a este evento por la invitación y poder compartir, como lo dije desde el comienzo, y poder seguir aprendiendo en torno a lo que nos ocupa en este gran evento que se ha organizado como Seminario Internacional de Calidad y Acreditación Universitaria en América Latina 2026. Y también, como lo expresé ya a Esther y a Pedro, mis compañeros de mesa, por poder participar con ustedes en este evento. A ver, frente a esta primera pregunta, Jairo y todos, todos los que están conectados seguramente y compartiendo con nosotros este momento, yo quisiera poner una palabra inicial de contexto. A mí me parece importantísimo poder tener claridad de lo que finalmente trata este panel o esta mesa en la que estamos, que es fundamentalmente esa participación estudiantil y la categoría de equidad que media, ante todo con estos nuevos retos derivados de este uso y apropiación de la inteligencia artificial. Y creo que me parece muy válido esta participación estudiantil como un principio de gobernanza tecnológica. Yo creo que no podemos soslayar precisamente esa participación de nuestros estudiantes porque la equidad exige avanzar hacia modelos de codiseño. Cuando uno habla de equidad como una palabra concreta, está hablando de codiseño, está hablando de coevaluación. Y en este caso, de esta gobernanza tecnológica, precisamente porque es coevaluación de la IA, es codiseño de la IA. Codiseñamos la IA y coevaluamos la IA. Y creo que este es un principio importantísimo que todos tenemos que tener muy claro en el ejercicio, digamos, del diseño y del uso y de la interacción y de la apropiación y de la adaptación de esta IA a todo nuestro sistema educativo, donde los estudiantes, precisamente donde los estudiantes participan en la definición de criterios, en la definición de usos aceptables, en la definición también de límites éticos y en los mecanismos de lo que significa la retroalimentación permanente a los sistemas inteligentes. Creo que eso tiene que ser una realidad permanente en esta participación estudiantil y por eso quise poner esta palabra de entrada como contexto de lo que nos ocupa en esta mesa, en esta tarde, noche de nuestro evento. Y en ese orden, pues evidentemente hay desafíos. Yo creo que ante la pregunta que se nos hace de cuáles son esos principales desafíos de la inteligencia artificial frente a los procesos educativos, pues ya lo dijo Pedro Duval hablando de esos desafíos que no son tecnológicos, sino que son pedagógicos, éticos. Pedro habló de desafíos políticos, yo hablo de desafíos institucionales que de alguna manera tensionan los modelos tradicionales de enseñanza y que no solamente los modelos tradicionales de enseñanza, sino también los modelos de evaluación
los modelos de acompañamiento que nos obligan a repensar el sentido mismo de un proceso educativo. Y yo creo que en esas estamos todos. Y ese es parte de lo que estamos construyendo, codiseñando, co-creando juntos, implicando también a nuestros estudiantes en esta tarea. Y quisiera referirme especialmente a esos desafíos que tienen que ver con los desafíos pedagógicos y curriculares. No me voy a detener en todos, pero sí quisiera insistir un poco en esos desafíos pedagógicos y curriculares, porque evidentemente la inteligencia artificial reconfigura el contrato pedagógico, lo reconfigura inmediatamente. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que se preserve el aprendizaje como construcción y no solo como consumo. Hablando de nuestros estudiantes y de la implicación que tenemos también como actores en este proceso, digamos, contractual pedagógico. No podemos ser solamente consumidores, sino al contrario, tenemos que ser constructores y hay que preservar ese aprendizaje de construcción y no solo de consumo, evitando que la inteligencia artificial precisamente se convierta en un atajo para resolver y no para comprender. Yo creo que lo más importante en un proceso educativo y en un contrato pedagógico es la comprensión, es el entendimiento y no es un tema de resolver y entonces entro y le hago la pregunta y ya ahí me contesta y es el copy-paste, etcétera, etcétera. Yo creo que la apuesta de la educación es una apuesta de comprensión, de comprensión y por eso hablamos hoy de un agenciamiento permanente entre una perspectiva tecnológica como esta tan maravillosa y lo que significa realmente nuestro compromiso en este codiseño y en esta interacción permanente y co-construcción. Y evitar la pedagogía de la respuesta, que es lo que puede pasar, o lo que puede estar pasando hoy precisamente, porque lo que hay que redefinir es qué significa aprender. ¿Qué significa aprender con una disponibilidad de una inteligencia artificial 24/7? Que yo creo pues que es ahí donde tenemos que ver la criticidad, priorizando competencias de orden superior en el proceso educativo. De orden superior como, lo he insistido, lo he dicho, lo vuelvo a decir en este evento nuevamente, pensamiento crítico, argumentación, transferencia, creatividad, juicio y ética. Juicio y ética, que son finalmente esas categorías que acompañan el currículum. Si el currículum no está acompañado por esto, si el currículum no está acompañado por eso, digo, redefinamos qué significa aprender, pues la IA solo acelerará rutinas y superficialidad, pero realmente no estaremos respondiendo a la gran pregunta de qué significa de verdad aprender y cómo reconfiguramos ese contrato pedagógico para evitar la pedagogía de la respuesta. Y quiero referirme a otros desafíos, no me voy a detener en todos, seguramente después en mis escritos podremos desarrollarlos y mirarlos, pero está el desafío de la equidad y de la justicia educativa a propósito de lo que represento como rector general de esta institución universitaria privada de Colombia Uniminuto, la más grande del país en número de estudiantes y presencia en todos los territorios. Que yo creo que aquí hay unos desafíos de equidad y de justicia educativa que a nivel nacional en Colombia, hablo de mi país, podemos también alargar el alcance y hacer un análisis en América Latina desde el punto de vista de la política pública educativa, pero tiene que ver con esas brechas algorítmicas que yo llamo. Unas brechas algorítmicas que no basta con un acceso digital, que lo que importa, que importa la capacidad de usar esa IA con criterio, y esa es parte de la redefinición del contrato pedagógico, de la apuesta educativa, de una pedagogía distinta en un proyecto educativo, porque yo creo que tenemos que hacer posible que nuestros estudiantes y todos nosotros aprendamos a adaptar, a usar, a interiorizar, a apropiar esta IA con criterio cuando hablamos de formulación de los prompts, cuando hacemos verificación de información, cuando identificamos los sesgos o cuando evaluamos la confiabilidad de esos algoritmos.
Yo creo que eso es parte de la apuesta formativa a la que estamos llamados todos, especialmente en este contexto tan disruptivo de la tecnología. Sin intervención institucional, sin intervención institucional, yo diría muy difícil que la IA beneficie más a quienes ya poseen las mayores habilidades. Yo creo que necesitamos, y esa es equidad, yo creo que hay que apostarle a aquellos que ya que no tienen la oportunidad por muchas razones. Y yo creo que ahí es donde está nuestra apuesta, con todo lo que significan esos sesgos también de discriminación, que son modelos entrenados muchas veces con datos históricos que pueden afectar realmente las recomendaciones o alertar riesgos, priorizar esos apoyos y decisiones académicas. Yo creo que la justicia educativa, hablando de justicia social y en este caso de justicia educativa, la justicia educativa exige auditoría, exige corrección, exige rendición de cuentas. ¿Mm? Y yo creo que necesitamos así como hablamos de justicia social, hablemos de justicia educativa. Y esto lo exige la justicia educativa. Y yo creo que también el desafío en esta perspectiva de equidad y de justicia educativa es la personalización versus la estigmatización, que es un riesgo bastante presente hoy en este contexto, cuando los sistemas que perfilan pueden encasillar a los estudiantes, haciendo alusión precisamente a esta relación con los actores fundamentales en este codiseño, en esta co-creación. La IA debe realmente apoyar la movilidad académica y el desarrollo, no fijar etiquetas de bajo potencial, que es lo que ha sucedido ciertamente en muchas de nuestras prácticas educativas, y yo creo que tenemos que ser capaces de dar ese salto también, de que la IA no siga personalizando versus estigmatizando, o esa dialéctica entre personalización y estigmatización, que puede ser también uno de los riesgos importantes. Desafíos de gobernanza, ética, de datos, pues que he conversado sobre eso en otras ocasiones, porque yo creo que tiene que haber transparencia, tiene que haber consentimiento, tiene que haber privacidad, tiene que haber responsabilidad institucional para que todo este manejo de esta IA en la apuesta educativa pues sea lo más ético posible y lo más estructural, institucional, en términos de gobernanza. Dejo ahí para que Esther, me disculpan el tiempo, pero bueno, le damos la palabra a Esther también, disculpe. Listo, padre Harold, al igual que Pedro, pues tenemos toda una mirada amplia, abierta, no lineal, de cómo desde la educación pensamos la inteligencia artificial. Creo que hoy toda la narrativa y el discurso alrededor de la inteligencia artificial se está asumiendo y se está implementando en gran medida, y esto requiere una lectura crítica. De ahí entonces, digamos, la mirada del sector educativo en este enfoque, cuando Pedro habla de buscar sentido, de un marco ético y político. El padre Harold habla precisamente de no solo quedarnos en el concepto de justicia social, sino de justicia educativa. Es una forma también de introspección y de autocrítica de lo que venimos construyendo. Ahora le damos la palabra a la doctora Esther, en Hola, sintonía con buenos este días. contexto que estamos analizando. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a los organizadores, a UNIR, por supuesto, y al resto de organizadores por invitarnos a estar aquí. Yo voy a estar poniéndome a lo largo de este panel tanto el sombrero de estudiante de doctorado como el de hoy. Y luego también darle las gracias, por supuesto, tanto al padre Harold como a Pedro de la OIJ por acompañarme. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros anteriormente, no quiero repetirme mucho, la verdad. Pero bueno, comentando sobre lo que decían, por ejemplo, ¿no? Pedro comentaba como sobre qué proyecto educativo se inserta la IA en las universidades. Y a mí esto de primeras me hacía pensar como sobre qué proyecto humano se inserta el proyecto educativo en el que se inserta la IA en las universidades, ¿no? O sea, creo que el proyecto humano es la pregunta radical que tenemos en este caso. Hay muchas veces como que cuando hablamos de inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior,
a mí me da la sensación de que asumimos que la inteligencia artificial es la protagonista de la educación superior actual, y se nos puede llegar a olvidar que el protagonista de la educación superior actual y de siempre es el ser humano, ¿no? Entonces realmente yo creo que no son desafíos de la IA, sino que son desafíos de las personas que formamos parte del proceso educativo, tanto, por supuesto, de todo el personal directivo y académico, administrativo, ¿no? De los docentes, de los estudiantes. Entonces, por una parte, por ejemplo, ¿no? Pensaba un clásico desafío que siempre se les señala a la inteligencia artificial, que es la cuestión de la evaluación, ¿no? El plagio, típica cuestión que da como mucho miedo, ¿no? Mucho vértigo. Y en este caso, yo pensaba que esto realmente es un desafío para el alumno a nivel de responsabilidad, ¿no? O sea, no es, no, es un reto, por supuesto, el plagio, digamos, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que es el desafío en profundidad, a mi parecer, es el avivar la responsabilidad y la ética del alumno. Porque si nos dedicamos a ir afinando las herramientas y los softwares para que le den el menor espacio posible, ¿no? Al alumno para que pueda plagiar, en lugar de enseñarle al alumno a no plagiar, creo que estamos como metiéndonos en un círculo vicioso que no ayudará, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que los alumnos a lo que se dirigen es luego a un mercado laboral y a una sociedad que requiere de personas éticas, ¿no? Entonces, como que yo creo que tenemos que afinar un poco más en esa forma de considerar la inteligencia artificial, no centrándonos en ella, sino centrándonos en la visión humana, que es para lo que existen las universidades, ¿no? Y luego, por ejemplo, ¿no? En el caso de los docentes, para mí, igual que diría, por ejemplo, que para el alumno el mayor desafío yo diría que es el tema de la responsabilidad y de la ética, diría que para el docente el mayor desafío es la creatividad. Se ha hablado muchas veces, ¿no? Sobre cuál va a ser el papel del docente, dónde va a quedar el docente con todo el proceso de la IA. Y yo creo que el docente tiene mucho que ver, pero creo que tiene mucho que crear de nuevo, y eso es un reto, por supuesto, porque pues al final le toca innovar más que nunca, ¿no? En este sentido, también otro desafío que me surgía es un poco evitar, ¿no? Huir de ese sacrificio posible de confianza entre el alumno y el profesor. Al final, las instituciones de educación superior históricamente han funcionado como relaciones de confianza entre maestro y alumno, ¿no? Y un poco como en este proceso de automatizar procesos y de contar, por supuesto, con todo el apoyo de lo que es la inteligencia artificial, pues no eliminar, ¿no? Esta relación de confianza y de apoyo entre maestro y alumno, que al final es en lo que consiste la educación, ¿no? También. Y finalmente, también para no alargarme mucho, pensaba, como decía también el padre Harold, el tema de la igualdad, que en realidad fue el primer desafío que me surgió en mente cuando planteabas la pregunta. El padre Harold no hablaba del tema de la co-construcción, que a mí es un concepto que me encanta, pero es cierto que en la cuestión de la inteligencia artificial yo iría aún un paso atrás, ¿no? Hablaría primero antes de la co-construcción y construir y conseguir esa equidad a través de la co-construcción. Yo creo que hablaría del acceso, ¿no? Y del acceso en muchos ámbitos. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos trabajamos mucho, por ejemplo, en materia de discapacidad, ¿no? Colaboramos mucho con la Fundación 11 ahí en la cuestión de la discapacidad. Y, por ejemplo, a mí me parece que las universidades tienen un reto muy grande, que es hacer verdaderamente la inteligencia artificial accesible a alumnos y a profesores y a investigadores con discapacidad. Por ejemplo, también pensaba en un tema que a mí me parece muy relevante, que es la educación de los mayores, ¿no? De las personas de la tercera edad. Qué gran reto es para ellos la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo verdaderamente para que, por ejemplo, compañeros míos del doctorado, ¿no? Que son más mayores, puedan tener acceso a entender verdaderamente bien y a permearse de cómo funciona la inteligencia artificial para investigar, ¿no? Y es probable que ellos necesiten más tiempo, necesiten más ayuda, no lo sé, ¿no? Pero es un tema que está sobre la mesa también, por supuesto. Y también, por supuesto, la cuestión económica. Recuerdo en un curso metodológico de doctorado que nos presentaban un software muy novedoso tal para trabajar textos y para ser más eficientes, ¿no? A nivel de tiempo en ese análisis cualitativo de los textos. Claro, y son softwares de pago, ¿no? Entonces yo lo pensaba y digo, afortunada yo, pero ¿cuántas personas hay que no pueden acceder a este tipo de softwares, ¿no? Simplemente por el hecho de ser de pago. Entonces, en ese sentido también ahí hay un reto muy grande, a mi parecer, de las instituciones propiamente, a nivel de niveles, digamos, ¿no? Como de desarrollos de la IA. Hay un trabajo que hace poco sacamos en la OI,
que es bueno, un informe sobre inteligencia artificial precisamente, que hizo un académico argentino que se llama Axel Rivas, imagino que lo conocerán muchos de ustedes, que se llama La llegada de la IA a la educación superior en Iberoamérica, un mapa para diseñar estrategias institucionales. Este informe lo que pretende ser es una caja de herramientas realmente y atender un poco a ese desafío que tienen las universidades de por dónde empezamos y cómo nos ubicamos, ¿no?, en el ámbito de la educación superior en este tema en concreto. Porque un tema que sí que vemos muy claro, que han comentado en la mesa anterior, es que hay muchas instituciones, en América Latina en concreto, que están avanzando mucho en el ámbito de la IA, pero hay muchas otras que no, ¿no? O sea, que están ahí haciendo sus mayores esfuerzos, pero a la vez con toda la dificultad y el esfuerzo económico, por supuesto, y de tiempo que esto implica. Entonces, bueno, también hay un tema ahí de igualdad, digamos, entre instituciones, que yo creo que llama más a la cooperación ahora más que nunca, ¿no? Un poco diría eso, para empezar. Tres miradas en esta primera pregunta, digamos, miradas muy amplias que nos permiten profundizar la reflexión y la comprensión alrededor del tema que convoca este panel. Pero quisiera plantear una pregunta para digamos, ampliar mucho más el escenario de reflexión. Y tiene que ver precisamente con el desarrollo de la inteligencia artificial en la participación de los procesos formativos, pero en esa dimensión que de manera muy general tocaron, digamos, algunos de ustedes ahora en esta primera pregunta, en lo que tiene que ver con la responsabilidad, con la dimensión ética y la dimensión política. Creo que, digamos, hablamos mucho de la inteligencia artificial y decimos facilita, nos hace ser más eficientes, más efectivos, pero en el mundo educativo, en el mundo académico, y creo que ahí coincidimos, la inteligencia artificial es un medio, no un fin en sí mismo. Complementa, coadyuva, ayuda. En consecuencia, no, lo que uno mira hoy es que se está poniendo en riesgo esas dimensiones esenciales como la dimensión ética, en términos de la responsabilidad, la misma dimensión política en cuanto a lo que tiene que ver con la formación de ciudadanía, para ejercer la ciudadanía. Creo que allí el escenario académico, el escenario universitario tiene una autoridad, pero esa autoridad alrededor de estos temas se ha venido decantando, evaporando y diluyendo. Así que me gustaría escucharlos para, digamos, mirar este tema de la inteligencia artificial en esas dimensión de la responsabilidad, la ética y la política. Comenzamos con Pedro. Bien, excelente. Y creo que sí, un poco tocamos en este tema, en todas las respuestas que también me gustaron mucho. Eh, y cuando, o sea, refletimos sobre el componente ético y político de la inteligencia artificial en el mundo académico, universitario o educativo, quizá nosotros también tengamos que pensar qué la sociedad está esperando de esta formación, porque ahí también hay conflictos éticos importantes que nos ponen una mirada para qué tipo de desarrollo de la inteligencia artificial estamos teniendo o qué queremos lograr de eso, ¿no? Hay una filósofa y economista, Marilena Chaui, que dice, por ejemplo, que pues, al capital financiero, hoy dominante sobre el productivo, la información importa más que el conocimiento. Y si lo aplicamos esto al tema que debatimos, para algunos la inteligencia artificial puede tener más valor que el trabajo humano. Y aquí ya es un conflicto ético que tenemos. Porque incluso no se trata simplemente de la sustitución de la mano de obra, sino que de una nueva relación social al respecto del trabajo, en la cual incluso se atribuye menor importancia
al capital intelectual. Y eso, por su vez, también puede generar un poco del desafío que les comenté en la primera respuesta, que sería naturalizar la racionalidad instrumental de la eficiencia, la productividad, la rapidez, como estos elementos sobrepasando el valor educativo y la solidez metodológica. Y eso puede generar también conflictos éticos a quien está en este proceso educativo, de tener que adaptarse a este contexto, generando menos reflexión y cada vez más utilizando esas herramientas en su formación, lo que no es necesariamente un problema, ¿no? Incluso ya está completamente integrado a la vida cotidiana de las y los jóvenes, ¿no? O sea, nosotros jóvenes estudiamos con inteligencia artificial, escribimos con ella, investigamos con ella, ¿no? Pues yo soy de Brasil, quizás ya tengan percibido por los errores del español, y hay una encuesta en Brasil que apunta que un 70% de los estudiantes ya estudian con inteligencia artificial, ¿no? Ahora, cómo esto incide en el proceso formativo, creo que no está claro, no está definido y está en disputa. Y es un poco esto que tenemos que reflexionar, ¿no? El hecho es que el proceso formativo ya se cambió para los que utilizan la inteligencia artificial. Y ahí hay también este otro componente político de las desigualdades que Esther también nos comenta muy bien. Entonces, creo que para no alargarme tanto, Jairo, sería un poco esta la reflexión. Pensamiento. Mm. Bueno, me correspondería a mí según la respuesta a la primera pregunta, Jairo, gracias. Mm, y pues, como lo expresé desde el comienzo, yo creo que mm, este involucramiento en la reflexión a la luz de este evento, de esa participación estudiantil en toda esta transformación eh, educativa, pues es muy clave. Yo creo que los que hemos sido por vocación educadores desde muy pequeñitos, eh, cada vez más nos interpela precisamente lo que finalmente es nuestra misionalidad o nuestro ejercicio de la docencia, de la educación, frente a ese talento humano, a esos estudiantes, a esos seres humanos, a esos ciudadanos que estamos nosotros apoyando en su proceso de formación. Entonces, creo que hay una incidencia en el desarrollo de esta inteligencia artificial, en esta participación de los jóvenes en su proceso formativo. Y creo especialmente que la inteligencia artificial redefine la participación, la redefine esa participación estudiantil al desplazarla desde de un rol muy pasivo, y ese es como el mensaje central que quisiera dejar en esta respuesta segunda. No podemos, no podemos permitir que nuestros jóvenes sean usuarios pasivos de la inteligencia artificial. No lo podemos permitir como educadores a propósito del desafío del rol docente eh, que tenemos nosotros en este ejercicio educativo. Finalmente, hablé de justicia educativa, pues también puedo hablar de profesores como mediadores de justicia pedagógica. ¿M? De justicia pedagógica, ¿qué quiere decir? Nuestro rol docente se vuelve más crítico, no menos interpretar, contextualizar, orientar en el uso de esta inteligencia artificial, que es clave para preservar esta equidad y para preservar este sentido pedagógico. Tenemos ese desafío también en el rol nuestro como educadores o como docentes, y esa es la apuesta que tenemos que mantener siempre en nuestra acción, porque lo que queremos es estudiantes
mucho más activos, lo que queremos es estudiantes mucho más personalizados en su proceso de formación, que está mediado por estas tecnologías, pero también introduce asimetrías. Yo creo que una incidencia de la inteligencia artificial precisamente tiene que ver con esta introducción de nuevas asimetrías, porque por un lado la inteligencia artificial, diría yo, puede ampliar esa participación al ofrecer acompañamiento permanente o desde el punto de vista de lo que nos corresponde, una retroalimentación oportuna, siempre oportuna a nuestros estudiantes y unas rutas, digamos, formativas flexibles. Yo diría que ese es parte, digamos, del valor que tenemos con este uso y apropiación de la inteligencia artificial, mm, que facilita la voz del estudiante, que facilita su participación, que facilita el involucramiento de nuestros estudiantes, que muchas veces están marginados, que seguramente que en un modelo y un esquema de un entendimiento de la educación, a propósito freireriana, de bancaria, y hoy ya no, hoy ya no. Ese modelo fue transformado absolutamente y creo que lo que queremos es que se involucren más y que sean mucho más activos, pero por otro lado, esas asimetrías, como lo dije, si no se gestiona adecuadamente, si no se gestiona adecuadamente, y es donde viene mi gran insistencia en el contrato pedagógico, mi gran insistencia en la justicia educativa y en la justicia pedagógica que nos corresponde a nosotros, los profesores, los docentes, los acompañantes, los tutores. Porque si no se gestiona adecuadamente, puede realmente concentrar la agencia en sistemas algorítmicos, en sistemas algorítmicos y reduce esa capacidad, de decisión del estudiante, o limita su participación y su interacción con interfaces. Yo creo que ahí es donde está, el desafío más grande que tenemos a propósito de esta participación, Jairo, y en mayor detalle, pues yo creo que hay que hacer una transformación de la noción de participación estudiantil en el mundo educativo, precisamente porque eh, esa participación deja de circunscribirse al aula física o al aula virtual o al momento de la clase y se expanden interacciones continuas. Yo creo que ese es parte del cambio en la comprensión del modelo educativo, porque son interacciones continuas, porque son interacciones asimétricas, porque son interacciones personalizadas mediante la inteligencia artificial, ampliando una posibilidad de la educación digital. Y yo creo que el reto es evitar que esta ampliación se traduzca únicamente en mayor interacción. No es simplemente una mayor interacción y hay que realmente, hacer de verdad una participación significativa, en términos de toma de decisiones, de reflexión, de pensamiento crítico, de construcción con sentido y lo que ello se traduce en lo que llamamos los que estamos en este mundo educativo, una metacognición permanente en el proceso educativo, una metacognición permanente. Y eso hace que la expansión y el alcance ya en una puesta en escena de nuestros estudiantes políticamente, éticamente, ciudadanamente, pues sea otra, sea otra. Y eso es lo que queremos realmente para nuestros jóvenes en estos procesos educativos y que ese sea el perfil de nuestros estudiantes de esa responsabilidad que adquieren también como ciudadanos. Así es, padre Harold, estamos en presencia pues, de toda una reflexión amplia. Eh, Usted plantea algunas líneas interesantes que contribuyen precisamente a ampliar ese horizonte de comprensión. Digamos, frente a la inteligencia artificial ya no hablamos simplemente de un discurso, una narrativa. Utilizando la expresión suya de metacognición, estamos en presencia de un metarrelato, ¿cierto? Digamos, un gran paradigma hoy, sobre el cual tenemos que entender y tratar de comprender las complejidades. Escuchemos la visión que tiene Esther frente a la misma pregunta en este ejercicio. Sí, yo honestamente estoy muy de acuerdo tanto con el padre Harold como con Pedro. Un poco Pedro hablaba de
del papel que tenían los estudiantes en la sociedad, ¿no? Y luego lo retomaba el padre Harold y también hablaba de este contrato pedagógico, ¿no? Creo que ha dicho que me gusta ese concepto. Y yo creo que ese contrato, precisamente lo que tiene que incluir es avivar o sea, un poco lo que he hecho en la primera pregunta, ¿no? Avivar la responsabilidad del alumno. A mí me da la sensación de que existe como una dinámica entre pesimismo hacia el alumno actual, ¿vale? Mezclado con sobreestimar de alguna forma la inteligencia artificial. Y yo creo que la combinación de ambos factores son muy nocivas para el alumno, ¿no? Para el joven. A mí me da un poco la sensación, también pues, como estudiante y también como parte de la OI, ¿no? A veces con los análisis que hacemos, con lo que leemos, que se le da a la inteligencia artificial una visión de que tiene como mayor capacidad, ¿no? De producción de conocimiento que nosotros mismos. Y entonces por eso tenemos, pues, lo que hablaba, ¿no? Tanto miedo al plagio, por ejemplo. Y realmente yo creo que el punto es avivar la capacidad de razonamiento que tiene el ser humano y los propios alumnos. O sea, no sé si actualmente hay tanta conciencia de esto por parte del estudiantado, ¿no? Y para esto realmente yo creo que lo que hace falta personalmente es formación humanística, ¿no? A mí personalmente yo estudio en una universidad muy concreta con mucha formación humanística que al final nos dio la oportunidad de descubrirnos como seres humanos ante el mundo, ¿no? Y a mí me cambió la vida cuando me hicieron responsable, digamos, de lo que yo podía hacer en la sociedad en la que me inserto como trabajadora, pero como ser humano. Y yo creo que eso, desde la universidad, se tiene que cultivar como prioridad número uno, ¿no? O sea, como ese sería para mí el artículo número uno del contrato del que hablaba el padre Harold. Y todo eso, por supuesto, incluye pues, todo lo que él comentaba también, ¿no? De sentido crítico, de capacidad de razonamiento. Una cosa para mí que lo veo fundamental en este proceso formativo del que hablamos, que es avivar la curiosidad. Y son cuestiones que yo no sé hasta qué punto se apuesta por ellas, como porque siento que actuamos más como mirando como de soslayo a la inteligencia artificial antes que mirando de frente a los alumnos y futuros profesionales que tenemos delante, ¿no? Entonces yo diría esto, de primeras, que yo creo que ahí está un poco la clave en esa participación responsable y ética de los alumnos, pues hacerles responsables y éticos, ¿no? Recordarles lo humanos que son. Listo. Muy bien, entonces terminamos con esta última pregunta que quiero que la delimitemos en términos de tiempo a cada uno de ustedes. Con relación a lo que hemos aquí, la disertación que hemos hecho, las reflexiones que ustedes han planteado, pues en el marco de este tema, alrededor de la participación de los estudiantes, pues el padre Harold hace pues, una visión bastante interesante cuando dice esto redefine la participación estudiantil, ¿sí? O lo que Pedro habla cuando hace referencia a cómo la inteligencia artificial puede fortalecer y consolidar mucho más un tipo de racionalidad instrumental que lo que busca es el éxito y no una racionalidad al estilo habermasiano comunicativa que nos permita el encuentro con el otro, el diálogo, el entendimiento, ¿cierto? Que son, digamos, son las apuestas en gran medida de lo que uno podría llamar el proyecto de la modernidad. Hasta qué punto el proyecto de la modernidad, que es el proyecto de la razón, frente a estos cambios abruptos, ese proyecto de la modernidad se resquebraja, se debilita aún más. Entonces, digamos, hemos escuchado planteamientos muy interesantes alrededor de esto, pero quiero terminar con una pregunta y quiero que me la respondan muy brevemente, que recoge en gran medida lo que ustedes han planteado con anterioridad. Y es que hemos partido de que hablamos de un sistema educativo que es asimétrico, inequitativo. ¿Cómo la inteligencia artificial puede contribuir a reducir esas asimetrías o profundizarlas? Comienzo con Pedro. Bien, es una pregunta clave porque relaciona la inteligencia artificial con equidad y desigualdades sociales, ¿no? Y aquí
pues es fundamental decirlo con claridad, que la inteligencia artificial no es neutral frente a la desigualdad. Puede ayudar a reducirla o profundizarla, ¿no? En contexto de nuestros países iberoamericanos, en especial latinoamericanos, hay algunos riesgos que pueden profundizar la desigualdad, ¿no? Primero, el acceso, o sea, y eso comentaba Esther, ¿no? No todos tienen la misma conectividad, infraestructura, condiciones materiales para utilizar esta tecnología. Segundo, la capacidad de uso, porque no basta pues acceder a la inteligencia artificial. Es necesario contar con una alfabetización digital y crítica, sobre todo. De lo contrario, se produce una nueva brecha entre quienes pues saben usar de forma reflexiva la inteligencia artificial y quienes solamente lo consumen de manera instrumental, ¿no? Y aquí un otro elemento clave en este debate sería el control de esta tecnología. O sea, ¿quién produce los modelos de inteligencia artificial? ¿Quién define los datos? ¿Desde qué contextos pues, económicos, sociales, culturales se construyen estas tecnologías, ¿no? Porque muchas veces estas decisiones se toman fuera de nuestros países y reproducen asimetrías globales de poder y de conocimiento, o incluso con nuevas formas de extracción de recursos del país, de los países del sur para el desarrollo tecnológico del norte, ¿no? Y en este sentido, y aquí quería enfocar en las juventudes, generar capacidades y competencias digitales a las juventudes es fundamental para que los países del sur puedan avanzar en la frontera o en la vanguardia tecnológica. Y esta es una oportunidad quizá en este nuevo tiempo de cambiar, de alterar esta división internacional de trabajo. O sea, y para concluir, Jairo, porque sé del tiempo, sintéticamente, aquí, pues, sin políticas públicas, sin inversión educativa, sin gobernanza, la inteligencia artificial tiende, creo, a concentrar poder, poder cognitivo, poder político, y tiende a reproducir desigualdades que ya existen, creando otras también. Pero con un proyecto educativo orientado y humano, como nos enseña Esther, orientada a la equidad, la inteligencia artificial puede ampliar acceso a recursos educativos, puede ser un aliado a reducción de desigualdades, contribuir con una democratización del conocimiento y mismo cambiar estructuras productivas de los países. Así que está también en nuestras manos trabajar, discutir y incidir para este rumbo que no es definido todavía de la inteligencia artificial en este tiempo. Gracias. Muy bien, Pedro. Padre Harold. Muy bien, Pedro. No, muchas gracias, Jairo, nuevamente por la pregunta. Yo creo que en este panel esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo incide esa inteligencia artificial en mayores niveles de equidad educativa? Pedro ha dicho algo. Yo quisiera insistir, y lo hemos expresado a lo largo de la misma celebración de este evento y por supuesto de esta mesa, que la inteligencia artificial constituye hoy un instrumento para mí ambivalente, ambivalente, y dependerá de la manera como la gestionemos, cómo esa ambivalencia terminará siendo un potente habilitador de equidad educativa, que eso es lo que queremos todos, que la inteligencia artificial hoy sea de verdad un habilitador grande de equidad educativa y no lo que ya decía Pedro en sus palabras, un amplificador de desigualdades estructurales y ya existentes. ¿Mm? Amplifica eso que ya
estamos conscientes a propósito de esta equidad educativa. Y yo creo que, pues bien orientada, y ese es nuestro desafío, bien orientada, la inteligencia artificial debe permitirnos identificar brechas tempranas en los estudiantes, debe personalizar apoyos académicos, debe fortalecer la permanencia. Sabemos cuánto significa ese elemento de la permanencia, por ejemplo, hablando de Colombia, hablo de mi país, pero es un tema general que nos preocupa a todos y cómo puede ampliar el acceso a propósito de lo que Esther desde el comienzo nos dijo, cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a recursos educativos de calidad, a propósito también de esta cuarta versión de este seminario internacional, precisamente, incluso para llegar a territorios históricamente excluidos. Aquí en Colombia, por ejemplo, históricamente excluidos o poblaciones diversas, como lo expresó Jairo también desde el comienzo. Pero eso, Jairo y todos, compañeros, amigos, todos, eso no se puede hacer sin una política explícita de equidad, sin una política explícita de equidad. Yo creo que ese es parte también del desafío que tenemos en Colombia, porque corre el riesgo de profundizar la brecha digital y corre el riesgo de profundizar la brecha cognitiva y corre el riesgo de profundizar la brecha algorítmica, eh, beneficiando de manera particular o desproporcionada a quienes ya cuentan con las mayores capacidades y las mayores condiciones para enfrentar este momento histórico de la inteligencia artificial. Entonces, para resumir, yo creo que la equidad no emerge automáticamente, no emerge automáticamente del uso de la inteligencia artificial, no, sino que debe asumirse como un principio deliberado, que lo dije desde el comienzo, participé hace un año y medio en un ejercicio eh, con, con diseñadores, con implementadores y con evaluadores de esta inteligencia artificial. Yo creo que esa equidad se dará en la medida en que se asuma este principio deliberado de diseño, de implementación y de evaluación articulado con esa política pública, con un financiamiento adecuado también y con una gobernanza institucional comprometida con la inclusión social, con la equidad social y con lo que yo he llamado la justicia educativa. Sin eso, esa equidad no viene por arte de magia. La inteligencia artificial, la equidad no emerge automáticamente con esta apropiación de la inteligencia artificial. Y yo creo que ese es parte del reto y aquí en Colombia, Jairo, nosotros, tú, yo y todas nuestras asociaciones, ASCUNA, CIED, el SUE, lo público, lo privado, todos, absolutamente todos tenemos que estar eh, blindando que esto suceda, que esto sea realmente el camino y por supuesto en política educativa comparada, pues también en toda América Latina y en Iberoamérica y en el mundo entero. Yo creo que esa es parte de mi respuesta, Jairo, y amigos todos. Gracias, padre Harold. Esther. Sí, yo me estaba riendo ahora con la intervención del padre Harold porque me ha encantado esta última parte de que la inteligencia artificial no lleva la equidad de forma mágica. Porque pensaba, padre, pues que igual que amar es una decisión, amar al hermano es una decisión, ¿no? Entonces, como si efectivamente las universidades y, como decía también Pedro, a nivel de política pública no se decide cuidar a todos, pues esto no va a pasar, ¿no? Efectivamente. Yo en este sentido, por bajar mucho, mucho el tema, a mí hay... he hablado al principio, ¿no?, de los desafíos respecto a la equidad de la inteligencia artificial. Pues ahora, por señalar alguna ventaja que a mí es verdad que yo creo que la mayor ventaja en este sentido de la inteligencia artificial, y cuando veo softwares y herramientas en este sentido es lo que a mí personalmente me llama más la atención, son, como dice también el padre Harold, la cuestión de la retención estudiantil, ¿no?
En la OI hacemos algunos informes bianuales en materia de educación superior, ¿no? Y en estos informes que hemos hecho siempre se ve cómo aumenta el número de estudiantes, ¿no? Pero luego hay que hacer la comparativa con cuántos terminan efectivamente su carrera universitaria o su máster o su doctorado, ¿no? Entonces el grado de deserción realmente es más alto de lo que nos gustaría y hay un tema también de equidad, por supuesto, de preguntarse por qué esto está pasando, porque en muchos casos puede tener que ver también, un ejemplo muy práctico, ¿no? Con el tema económico, con el tema de sacar adelante una familia, que es una circunstancia en la cual tanto en América Latina como en España y en Portugal se pueden encontrar muchas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de software, ¿no? En el informe que les comentaba al principio aparecen varias herramientas en este sentido. Este tipo de software que trabaja en base a pues, el acompañamiento personalizado al alumno, ¿no? Que permite hacer un seguimiento de datos, un seguimiento de notas, teniendo en cuenta situaciones particulares, ¿no? A nivel de becas, a nivel de ayudas, de situación familiar, ¿no? Como todo ese engranaje de algoritmos que nos permiten tener información, que arrojan información para tomar decisiones al respecto, son muy útiles, ¿no? Y yo creo que hay que potenciarlas muchísimo más en clave de equidad, y ahí es donde precisamente yo creo que entra el trato humano, lo que llevamos hablando toda la sesión, ¿no? De ser humanos. Entonces, en materia de deserción, yo creo que ahí es donde entra, con el apoyo de la inteligencia artificial a la luz de sus resultados, la acción humana y de maestros y de acompañantes de la universidad, porque exista una verdadera equidad, ¿no? Y porque todo el mundo pueda tener la oportunidad de quedarse a la universidad si así lo desea. Y luego, un último detalle, muchas veces, ¿no? Como parece que en la inteligencia artificial se le critica el que hace vagos a los alumnos, ¿no? Porque pues, realmente ahorra tiempo y hace que el estudio y el trabajo sea mucho más eficiente, ¿no? Y yo creo que a ese respecto es muy injusto con la inteligencia artificial criticarla tanto por eso, porque realmente hay que avivar, ¿no? La creatividad del alumno, creo que eso es lo que queda. Y precisamente el ahorro de tiempo a mí me parece una ventaja muy grande para la cuestión de la equidad. También para la combinación, ¿no? De las personas que tienen que trabajar a la vez que estudian, por ejemplo. O que llevar adelante una familia. Entonces, bueno, yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho que ayudar en el tema de la equidad, solamente que tenemos que saber orientarla un poco mejor, quizás. Damos las gracias a Pedro, a Esther y al padre Harold por acompañarnos en este panel sobre participación estudiantil y equidad, nuevos retos derivados del uso de la inteligencia artificial. La visión de ustedes, las reflexiones, pues, contribuyen a la comprensión de este tema, a seguir pues, el debate, el diálogo. Esto no se agota, esto continúa, pero fueron miradas enriquecedoras que contribuyen indiscutiblemente a una mayor comprensión de la temática, en sintonía con lo que ha sido estos 2 días del encuentro liderado por la UNIR, que nos puso a pensar precisamente sobre esto, sobre acreditación, calidad en la educación superior en América Latina, a partir de este enfoque de la inteligencia artificial. Así que, pues, agradecerle a todos, muchas gracias por haber compartido con nosotros sus reflexiones y sus pensamientos.